Concentrémonos porque hay mucho que conversar con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que está sentado acá en el Mesón Radio. Muchas gracias por venir a vernos, ministro, esta mañana tan noticiosa. Muy buen día. A ver, empecemos con lo ocurrido ayer en la Corte Suprema, la remoción de Ángela Vivanco. ¿Es, como se ha interpretado por muchos, un golpe de autoridad de la Corte Suprema? ¿Cómo evalúa usted lo que ocurrió con la ministra Vivanco? Bueno, es un signo de autocorrección, ¿no? de la Corte. Esta es la segunda vez que la Corte ejerce esta atribución, que es una atribución que reconoce la Constitución. La primera vez lo hizo el 2001 en el caso del ministro Luis Correa Bulo. Y en esta oportunidad la ha hecho respecto de la ministra Vivanco. ¿También fue por unanimidad en el caso de Correa Bulo? Sí, hasta lo que yo tengo en mis registros efectivamente fue así, aunque fue bastante más sumario en esa oportunidad. De hecho, a partir del caso del ministro Correa Bulo, la Corte estableció una serie de procedimientos para poder llevar a cabo este tipo de facultades. Como ustedes bien saben, ayer fueron los alegatos y la Corte estuvo sujeta a deliberación por bastantes horas hasta que se entregó el veredicto. Creo que es importante que las personas sepan que lo que conocimos ayer no fue la sentencia, sino que el veredicto, es decir, la decisión final sobre la base de cuáles son los presupuestos en los cuales se basó esa decisión. Esos presupuestos tienen algunos aspectos yo creo que son relevantes de observar, sobre todo hacia el futuro, más allá del caso de la ministra Vivanco, sino que en la manera en cómo la Corte entiende o va a proyectar el buen comportamiento judicial. Y la sentencia probablemente la vamos a conocer en los próximos días. Una vez que se notifique la sentencia al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que emitir un decreto en el cual se formaliza la Ahora, sesión. el mal comportamiento, que ese fue el término que se usó, de la ministra Vivanco, se supo no por sistemas de control de la propia Corte, sino por una revelación periodística. Sí. ¿Qué pasa con los sistemas de control? Si hay relatores y relatoras que tenían información, que habían recibido presiones, ¿no debiera estudiarse una forma en que pudiese eso, digamos, expresarse dentro de la propia Corte? Bueno, es una parte como consecuencia de la investigación periodística y del periodismo de investigación en particular, pero la otra también del conjunto de indagaciones que realizó la Comisión de Ética. Hay dos antecedentes. De hecho, la Corte, tanto en la relación que se hizo ante el Pleno, cuanto en los antecedentes que con posterioridad señala el veredicto, hay antecedentes que provienen precisamente de investigación periodística, las segundas que tienen que ver como resultado de ella, de la investigación que realizó la Corte, y la tercera de antecedentes que proporcionó el Ministerio Público. Ahora, en relación a lo que usted señala, una de las características que tienen los organismos autónomos es que uno siempre tiene que tratar de responder a la pregunta ¿quién custodia al custodio?, ¿no? Y eso tiene que ver con mecanismos de control interno, pero en segundo lugar también tiene que ver con mecanismos de controles cruzados. Esto que está acá en el Poder Judicial se puede reproducir en otros ámbitos como el Ministerio Público, la Contraloría, es lo que suele pasar en organismos autónomos. Constitucionalmente. ¿Se podría mejorar? Yo creo que sí. Hay algunas que pueden responder a políticas de la Corte, algunas ha estado implementando y otras que pueden venir de la reforma al sistema de nombramientos. Uno de los aspectos que probablemente nosotros necesitamos actualizar en ese ámbito es la gestión de conflictos de intereses, porque no es que las personas no puedan estar sujetas a conflictos de interés, porque en la vida cotidiana todos nosotros lo estamos sujetos. Sí. Lo que uno tiene que hacer es cuáles son los mecanismos de gestión de los conflictos de interés, pero particularmente la gestión preventiva. En otros términos, si existen posibilidades de que un juez, por ejemplo, frente a la duda, pueda recurrir a un lugar a solicitar una dictaminación, una opinión sobre ese punto. Y de hecho, el abogado defensor de Ángela Vivanco decía que hay muchas autoridades públicas que no han hecho explícita su lista de inhabilidades. Y lo otro que decía es que no descartan recurrir a la justicia internacional, sí, en su caso. Yo no sé si el abogado se refería a los ministros de la Corte o se estaba refiriendo a otra autoridad. Yo tengo la impresión... le estaba preguntando por Ángel Valencia, sí, pero se refirió a autoridades públicas de manera súper genérica. Sí, yo creo que hay dos dimensiones que son distintas. En el caso de las inhabilidades de ministros de la Corte, dadas las características que ellas tienen, y además se expone como política cuál es el listado de inhabilidades. Hay algunas que están más completas que otras, por ejemplo. En el caso del resto de las autoridades están las declaraciones de patrimonio e intereses y además las políticas internas de comunicación cuando este tipo de situaciones se pueden dar. Por ejemplo, respecto de la cual
una persona tiene que tomar una decisión, ya no en el orden jurisdiccional, sino que en el cual tiene amistad manifiesta y la comunica respecto a estas personas, yo tengo amistad manifiesta, o respecto a este tipo de asuntos, en el pasado yo los conocí, etc. En estricto rigor, en el sistema institucional chileno existen mecanismos preventivos para eso, pero no es una obligación necesariamente en el resto de las autoridades listar esas personas. ¿Debiera hacerlo? Lo que hay, es que ahí viene, lo que hay en ese tipo de ámbitos es que uno debiera avanzar a políticas de gestión de intereses que están vinculadas a cómo las oficinas internas de promoción de buenas prácticas al interior de la administración o de los organismos autónomos permiten recurrir a ese tipo de instancias para ir dilucidando situaciones. ¿Por qué esto es importante? Lo voy a ejemplificar con una cosa que es la siguiente. Que pareciera ser una pregunta trivial, pero no lo es. ¿Puede ser un juez que tiene amistad en una red social intensa con alguien, decidir el asunto al respecto del cual esa persona participa? No parecía así, pero es altamente sofisticado. No es tan sofisticado porque está en esas zonas grises que la respuesta ex ante no es tan evidente. Y de hecho, el ejemplo, la amistad social en una red social, forma parte de un debate en el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que uno tiene que avanzar en prácticas preventivas en este sentido, porque las reactivas siempre tienen consecuencias más negativas que positivas. Okay. ¿Y sobre recurrir a la justicia internacional? Este es un tema que era bastante predecible. De hecho, en el caso del ministro Luis Correa Bulo sucedió. El ministro Luis Correa Bulo fue al sistema interamericano. ¿Ya? Sin embargo, su causa avanzó lentamente y no alcanzó a resolverse, esencialmente porque él falleció. Y existen dos debates, para que más o menos quienes nos ven conozcan. Uno es si los jueces pueden ser objeto de acusación constitucional, ¿no? Este es un debate muy instalado desde hace muchos años, no solo en Chile, sino que en el derecho comparado. Pero ese debate habitualmente tiene mucho que ver con el rol jurisdiccional. Y en este segundo caso, probablemente, creo yo, la impresión que a mí me da, por lo que han dicho los abogados y sus argumentos, ellos han apuntado más bien a los temas de debido proceso. Si eso es así, es un argumento similar al que utilizó el ministro Luis Correa Bulo en su... ¿Fue acogido? ¿Fue admitido? Se estuvo tramitando, pero nunca se resolvió por el fallecimiento de él. Ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Hay, me imagino, algún tipo de perspectiva en el gobierno de impulsar procesos que generen condiciones, por ejemplo, para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, por ejemplo, como resolver conflictos de interés. Hay en distintas partes del mundo formas de resolver, hay para distintas profesiones, para el periodismo, el conflicto de interés es algo que uno plantea directamente antes siquiera de entrevistar a la persona, dice, esta persona está relacionada conmigo, para que se sepa, porque la gente tiene la necesidad de saber si es que hay alguna vinculación. ¿Hay algún tipo de proyecto de ley o algo para que este tipo de situaciones que estamos viendo a diario y que están pasando desde los nombramientos hasta los conflictos de intereses puedan de alguna manera traducirse en una mayor transparencia? O en herramientas de control preventiva más eficaces. Hay tres dimensiones, yo lo podría responder en tres cosas. La primera es, en el mundo no solo hay reglas, sino que hay hasta software. En una oficina, lo voy a ejemplificar con una oficina de abogados. Una oficina de abogados grande es muy difícil que pueda manejar el conjunto de asuntos. Entonces lo que suele hacer es que hay software que lo que hacen es que cuando alguien pregunta, se informa y reporta si pueden haber variables o no de conflicto de interés. En otras partes del mundo existen posibilidades de consultas anónimas. Estoy hablando de poderes judiciales donde un juez anónimamente puede consultar y él va a recibir una respuesta de criterio a partir de eso. O sea, ¿A quién le consulta eso? A una oficina destinada específicamente a ese tipo de asuntos, ¿no? Y él puede tener una respuesta, esto con términos de gestión de software también hoy día se realiza en otras partes del mundo. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay herramientas en ese sentido. En segundo lugar, el gobierno en el proceso de cambio del sistema de nombramiento, yo esta semana estuve en la Cámara de Diputados exponiendo, dado que ahí hay 6 mociones parlamentarias, desde el 91 hasta hoy nosotros tenemos aproximadamente 27 iniciativas de reforma al sistema de nombramiento,
De hecho, la primera y más importante fue la del ministro Cumplido el 91, que cuando uno la ve es como una agenda de reforma de 30 años, que por cierto se desechó en su oportunidad. Pero uno de los temas que el Ejecutivo está abordando es que no solo tenemos que focalizarnos en el mecanismo de nombramiento de la Corte Suprema, sino que lo relevante es que es lo que sucede aguas abajo, ¿no? En los jueces de instancia, los ministros de Corte de Apelaciones, pero además abordar también la perspectiva de la gestión de conflictos de intereses, no solo de los jueces, sino que también de la profesión legal. Ojo que aquí es esa dinámica la que también está en juego, y eso también tiene que ver con dar ciertas competencias al Poder Judicial para actuar en estos mecanismos preventivos. Pero lo tercero, y con esto quiero vincular lo anterior, en el veredicto de ayer hay una sección que creo que está por ahí, por el considerando octavo, donde la Corte da una señal de lo que entiende debiera ser el rol del juez. O sea, el veredicto de ayer, en mi opinión, está lleno de mensajes, no solo para el Poder Judicial, que es lo que entiende por buen comportamiento, sino que también para los que se vinculan con el Poder Judicial, en la decisión jurisdiccional. Porque uno de los aspectos que entiendo yo esgrimió la defensa de la ministra Vivanco es que muchos de sus intercambios de información tenían que ver con opiniones académicas o profesionales. Y la Corte en esa parte se refieren, y yo creo que yo destacaría porque ese es como un mensaje prospectivo hacia adelante, que las opiniones que un juez da no la puede dar ni en condición de profesor, ni en condición de abogado, sino que esencialmente, porque esencialmente es juez. ¿Es un buen fallo con buenos argumentos? Yo primero creo que hay que ver la sentencia completa. Lo que tenemos acá es el veredicto con el resumen de los argumentos. Yo creo que es un veredicto que se hace cargo de los puntos que planteó la Corte y de todas las argumentaciones que se plantearon en contra de la formulación de cargos. Yo creo que la densidad va a estar, uno la va a tener que apreciar en la sentencia, pero a mí me parece que se hace cargo de cada uno de los puntos. En ese sentido es positivo, bueno. Yo creo que está lleno de mensajes y yo creo que recibir adecuadamente esos mensajes es parte también de la responsabilidad de la comunidad legal. Pero son mensajes, perdón, son mensajes que lo que requiere es hacer algo al respecto, por eso le preguntaba sobre cambio en términos institucionales. Yo lo voy a decir del siguiente modo. Las sentencias tienen dos roles habitualmente. Uno, que resolver el conflicto. Sí. Pero dos, los jueces suelen también en ocasiones ocupar las sentencias para dar señales simbólicas relevantes, porque tratan de dar un mensaje de interpretación sobre una determinada regla. Acá hay uno que me parece que es muy vital, que está en la parte final, sobre el rol del juez y del rol de la profesión legal en general. Y hay dos dimensiones adicionales. Algunas de esas tienen que ver con el proceso de cambio al sistema de nombramiento, sobre el cual yo creo que hay acuerdo de que es necesario reformar. Pero lo segundo, que ha sido parte del debate que ha generado este caso, hay cosas que usted puede cambiar jurídicamente, pero hay cosas que también tienen que ver con las dinámicas de la práctica institucional. Por eso, por ejemplo, el Colegio de Abogados también ha tenido que asumir una posición sobre los casos que están vinculados acá, esencialmente porque hay muchas que tienen que ver con ir mejorando las prácticas. ¿Ministro? Y eso es determinante para el funcionamiento del sistema institucional. Estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero, en CNN Chile Radio. ¿Le parece que la revelación del fiscal nacional Ángel Valencia consolida la idea de que omitió información que era relevante respecto de su relación con Andrés Chadwick y con Luis Hermosilla y los encuentros que tuvieron? A ver, esto es producto de la entrevista que él tuvo esta semana. Yo creo que el fiscal Valencia ha sido transparente al entregar esa información. Ahora. Sí, pero lo ha sido. Pero antes se le consultó si tenía chats. Se le consultó acá en CNN, se le consultó en Vivo Vivo. Sí. Y él dijo, no tengo chats y nunca hice gestiones para llegar a ser fiscal nacional con estas personas. Meramente nos saludamos. Eso fue lo que dijo en su momento. Sí, y él lo que sostiene es que tuvo ahora una conversación. Que se juntaron. Que se juntaron en su oficina. Con Chadwick, una conversación que también tenía con Hermosilla. Por propósito, era una conversación privada que tenía por propósito... Como limar asperezas después de todo el proceso, una vez que ya había asumido como fiscal nacional. Trabajó 3 meses en la Universidad de San Sebastián también, así es que conocimiento de los personajes tenía. Pero yo tomo esas declaraciones como un mecanismo de transparencia de parte del fiscal. Por cierto, el propio fiscal ha sido, él mismo señaló su autocrítica en relación a cómo él vería las cosas ahora. Yo me quedo con esa
¿No hay un reproche ético? Yo no ¿Qué tengo hacer? reproche. No, yo creo que estamos en un momento bien clave del desarrollo de estas investigaciones. Es un momento determinante para apoyar el rol del Ministerio Público y yo soy convencido de que el fiscal Valencia ha ejercido su función con fidelidad al cargo, a la Constitución, a la ley y a la propuesta del Ministerio Público que él propuso cuando postuló al cargo de fiscal nacional. Ayer el exfiscal Manuel Guerra sacó un video pidiendo excusas por los términos despectivos en que se había referido a algunas personas en la filtración de los chats. Quisiera saber su opinión sobre eso, sobre las eventuales acciones legales que pueda empezar sobre el exfiscal Guerra y también sobre la acción de la defensa de Luis Hermosilla, que es una denuncia precisamente por las filtraciones y apuntan directamente a los fiscales Lorena Parra, Mario Correa y Carmen Gloria Wittfeld. Sí, a ver, en dos dimensiones su pregunta. La primera, yo creo que estamos abordando una situación compleja no solo por lo que implican las investigaciones, sino que también cómo se proyectan esas investigaciones al interior del Ministerio Público. Sea para autoridades que actualmente están desempeñando el cargo, que es lo que sucedería con el caso del fiscal Palma, o que dejaron el cargo, pero que pudieron haber cometido ilícitos en el desempeño de sus cargos. Para las instituciones tomar decisiones en ese sentido siempre son muy complejas porque implican observarse a sí mismas en el fondo, ¿no? Y yo rescataría en esto la posición decidida que tiene el Ministerio Público sobre esto y particularmente la convicción que ha transmitido el fiscal Valencia, no solo desde el punto de vista verbal, sino que de la manera en cómo ha estructurado el funcionamiento del Ministerio Público con ese fin. Ese punto quedó hecho, pero estas dos cuestiones específicas. Por eso, lo que está asociado al fiscal Guerra creo que tiene que ver con él. Yo creo que probablemente él da un video también para dar su testimonio, además de pedir disculpas respecto a las personas que ofendió y de los comentarios misóginos, homofóbicos que pudo haber utilizado, que yo creo que utilizó más bien. Sí. Pero yo creo que eso tiene que ver con el contexto de la investigación. Él mismo declara en su video que él va a presentar sus argumentos en el contexto de la investigación. Se han anunciado querellas contra Manuel Guerra. Que yo creo que entiendo ya se presentaron. Sí. Yo creo que en esta parte, sobre todo por los tipos de investigaciones en lo que el exfiscal Guerra participó, es conveniente despejar todos los ámbitos. Ya. Con querellas o sin querella. ¿Y no estaría proscrito? Prescrito, perdón. Es que hay dos dimensiones que son distintas. Una es en relación a los hechos que se investigó y otra en relación a las conductas ejecutadas por él o los funcionarios públicos del Ministerio Público en relación a esas investigaciones. Son dos cosas distintas. Pero podría haber habido, no sé, la figura de la prevaricación, por ejemplo, en el caso Penta, Exalmar, por eso, a eso me refiero. Cascadas. A eso me refiero, ¿no? Entonces, uno es separar lo que son las investigaciones en cada caso en particular, porque yo creo que a rato eso puede generar la confusión si se reabren o no se reabren, y otras son las investigaciones que yo creo que son el foco principal de cuáles fueron las conductas de los funcionarios del Ministerio Público, el fiscal Guerra, en ese caso en particular. Pero lo segundo, que tiene que ver con las filtraciones, porque a mí me quiero hacer cargo de eso. En el tema de las filtraciones, esto es un tema que no es solo de ahora, sino que también viene o ha ocurrido con más habitualidad de la que es razonable en el pasado. Yo quiero distinguir en esto el aspecto jurídico del aspecto periodístico. ¿Sí? Porque la prensa tiene... Que yo creo que esto es bien importante, sí, ¿no? Porque la prensa tiene derecho al secreto de la fuente, etc. Las filtraciones son complejas por dos razones. La primera, porque hay regla legal a propósito de la reserva. Pero la segunda, y esto importa en general en los debates de derechos, porque las filtraciones pueden tener por propósito en ocasiones generar mecanismos de juicios paralelos, en el fondo, ¿no? O sea, lo jurisdiccional versus la opinión pública. Y esto es, de hecho, en la literatura se llama juicios paralelos. La Corte Suprema, de hecho, se refirió en un caso. ¿Te recuerdan el caso de Hijitus? Sí. Ya. En ese caso... De abuso sexual, de acusaciones de abuso sexual. Finalmente, las personas imputadas no solo fueron absueltas, después demandaron y obtuvieron indemnizaciones de perjuicio. Pero todo el juicio paralelo se hizo mediante filtraciones en la prensa que terminó por desprestigiar y afectar a esas personas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que más allá de la querella en concreto, da cuenta de un aspecto respecto del cual debiéramos tener cuidado, y especialmente el Ministerio Público, para evitar este tipo de inconvenientes. En el fondo. A ver, ministro,
usted ha mencionado un tema que, por lo menos para nuestra profesión, es pero central. Sí. ¿Cuándo es relevante dar a conocer algo que, por ejemplo, se grabó sin la autorización o se difundió sin la autorización de las personas que aparecen? Sí. Por ejemplo, periodísticamente yo dificulto que haya colegas que eventualmente, si es que reciben un video o reciben un audio que comprueba que una persona está mintiendo respecto de un daño que causó, Sí. No lo publique, digamos. claro, que lo reserve. que se reserve eso, porque la verdad prima ante una situación. ¿Qué tanto eso es válido en el mundo de la justicia y de las leyes? Pero mire, este es un tema muy discutido. Sí. Y hay una discusión en las facultades de periodismo o comunicación y en las facultades de derecho. Y que coinciden en que es el tema del interés público. Si hay interés público en la información, esa información tiene que publicarse y se producen estos conflictos, ¿no?, entre la libertad de información y el derecho a la intimidad. En el caso de la jurisprudencia chilena, existe abundante jurisprudencia sobre esto, sobre la revelación de información, por ejemplo, que viene de comunicaciones privadas, pero que es un asunto de interés público. De hecho, en el pasado algunas de las nominaciones a cargos de la Corte Suprema estaban basadas en eso. La decisión de la Corte en todos esos casos ha sido prima el interés público, porque son asuntos que pueden afectar a funcionarios públicos o a procesos públicos y que en consecuencia hay una razonable expectativa de interés público y prima eso sobre el derecho a la vida privada. Yo creo que sobre eso hay una abundante literatura. ¿Las filtraciones han afectado el caso audio? No lo sé. Yo no estoy... las únicas personas que están en condiciones de evaluar eso son los que están a cargo de la investigación y las defensas. Y yo creo que es ahí donde está trabada hoy día la discusión. Yo solo estoy dando el marco del general y tengo que ser cuidadoso. Pero lo ha complicado, ha sido un elemento no lo disruptivo. sé. Yo no tengo ningún antecedente objetivo para decir que se ha afectado. Lo único que tenemos como antecedente es la posición de las defensas. Ahora, convengamos una cosa, ministro, las posibilidades, teóricamente, si mirándolo a futuro, las posibilidades en términos de la presencia tecnológica en nuestras vidas de grabadores, de cámaras de video, de un montón de otras cosas, hace de que esto que estamos viendo hoy día, que se está tratando de esta forma, puede mañana ser prácticamente cosa de todos los días. Sí, pero estaba en una entrevista matinal. Solo yo lo que podría decir es que el debate, por ejemplo, de las comunicaciones por WhatsApp ya están bien discutidos en la jurisprudencia chilena y comparada. No es lo mismo una comunicación uno a uno que una comunicación en un grupo, donde hay expectativa de privacidad, se ha dicho, por ejemplo. Si puede una de las partes revelar o no revelar información. En fin, hay mucho debate que han generado las comunicaciones telemáticas, algunos ya resueltos, y hay muchos especialistas que yo creo que han trabajado bastante este tema. Ministro, Dorothy Pérez finalmente es anunciada desde la presidencia como la candidata para, después de una larga vacancia, asumir en la Contraloría, donde ella ha estado ejerciendo como subrogante. ¿Cuál es el ambiente para que esto porque esto tiene que pasar por el Senado, ¿cierto? Sí. Cuando además hay vacancias y hay decisiones que podrían estar eventualmente atadas, y sobre todo con la figura de Dorothy Pérez, que sería la primera Contralora, y que tuvo además una controversia tan fuerte con el excontralor Jorge Bermúdez, que esta semana nomás dijo en Radio Infinita que cree que ella no tiene las competencias, y le preguntó a los periodistas por qué cree que la saqué o quise sacarla, y la Suprema me dijo que no. A ver, dos dimensiones ahí. La primera, la Contraloría es una institución que va a cumplir 100 años, ahora en 1927. Por lo tanto, el próximo Contralor o Contralora es el Contralor o Contralora del Centenario. Lo segundo es que de los 17 titulares de la Contraloría nunca existió una mujer. Esta sería la primera vez. La tercera es que los dos procesos de nominación anterior, tanto el del ex Contralor Ramiro Mendoza cuanto el Contralor Jorge Bermúdez, las subrogancias estuvieron a cargo de mujeres, Noemí Rojas primero y luego Patricia Arriagada. Y lo cuarto es que la nominación recae en una persona que viene de la carrera de Contraloría, que lleva más de 20 años en Contraloría. La última vez que nosotros en el país nominamos un funcionario de carrera en la Contraloría, se propuso un funcionario de carrera en la Contraloría, fue el año 2002, con
don Gustavo Chiola. Claro. Entonces, todos esos antecedentes del gobierno los tenía apenas asumió la subrogancia sí. de Dorothy Pérez. ¿Por qué tanta demora? Hay una, ¿Clima político? ¿Votos? hay dos razones para eso. La primera es que entre el año pasado y se reunieron un conjunto de nombramientos en los cuales participa el Senado. Estaba pendiente la Defensoría de la Niñez, habían cupos del Tribunal Constitucional y de hecho en el caso de la Corte Suprema que se resolvieron hace algunos días atrás, la vacancia más antigua era de noviembre del 2022. Ahora, perdón. Entonces, habían muchos retrasos. Lo segundo es que la Contraloría en sus dos últimas nominaciones ha tenido subrogancias largas. La particularidad que tiene la Contraloría es que es una institución donde el pasado gobierna el presente, porque es una institución que descansa sobre sus precedentes obligatorios. Entonces, cuando la Contraloría decide un asunto, regularmente cita sus precedentes. Es una institución que está muy condicionada no solo por la ley, sino que por sus precedentes. Ahora, ministro, hay que recordar, sí, que Dorothy Pérez ya había tenido un encontrón muy fuerte con la justicia a raíz del caso de fraude en Carabineros. Sí. Ella estaba relacionada, casada con un funcionario y ahí también se presentó esta situación de sacarla del caso. Claro, pero yo entiendo que ese es el origen de la discusión que tuvo con el excontralor Jorge Bermúdez. Precisamente por ese punto, entiendo que ella declaró como testigo en ese caso. Sí. Ese es el origen, entiendo yo, de la discusión y de la discrepancia que tuvo con el excontralor Bermúdez. Pero me quiero hacer cargo de dicho estas características de la Contralora subrogante, que hoy día está nominada. Yo le diría que en el caso del Contralor Bermúdez, yo creo que probablemente es una de las mejores épocas de la Contraloría del último tiempo. Yo creo que ejerció impecablemente su rol como Contralor y yo creo que muchos de nosotros le reconocemos lo que implicó los avances para la Contraloría. Es cierto que él tuvo esta controversia, una controversia que él tomó una decisión de remoción que finalmente terminó una disputa en la Corte y que la Corte resolvió a favor de la subcontralora. Nosotros entendemos que esa es una disputa que está resuelta por los tribunales y por lo tanto la evaluación sobre los méritos de la Contralora en su condición de propuesta al Senado tiene que ver con su trayectoria y esa es una disputa en específica respecto de la cual fue resuelta por la justicia y el Ejecutivo. Creo que los antecedentes están disponibles ahí para todo el mundo. Ministro, déjeme llevarlo a otro tema. ¿Cómo cree usted que se explica la opinión pública que en el caso Convenios Arista Procultura hayan pasado 15 meses de investigación para que se realice lo que ocurre ayer, que es este allanamiento a 14 domicilios distintos en las regiones Metropolitana y Concepción, y donde se produce la incautación de dispositivos de Alberto Larraín, que era el principal responsable y cofundador de esta entidad que está vinculada al presidente Boric y a su expareja Irina Caramanos, porque tiene una relación de amistad. Irina Caramanos trabajó en Procultura. 15 meses, la cantidad de cosas que se pueden hacer en 15 meses con un dispositivo. A diferencia de otras investigaciones donde la incautación viene al tiro. ¿No hay un punto en quienes ven una especie de defensa política o una desigualdad en el trato de la Fiscalía según el sector político? Yo creo que, a ver, siempre tiene un problema cuando uno compara investigaciones singulares y no tiene la capacidad de tener el panorama general. Lo digo porque el Ministerio Público genera estrategias de investigación para casos específicos, pero cuando son de un volumen determinado, suponen estrategias de persecución que son distintas. De hecho, en el caso Convenios hay una estructuración y una coordinación entre los distintos fiscales regionales coordinadas desde la Fiscalía Nacional y particularmente desde Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, que la coordina el exfiscal Campo. Si la demora es o no razonable, yo creo que eso forma parte de un juicio que está dentro de la estrategia más global del Ministerio Público. Yo lo único que diría es que en el caso Procultura hay que tener cuidado con hacer un juicio individual, porque esa es una investigación que está en el marco más global del caso Convenio, donde el Ministerio Público ha desarrollado mecanismos más bien de integración de información para efectos de la investigación. Yo
Yo creo que sería un mal... Hay que tener... A ver, lo voy a decir del siguiente modo, y lo quiero decir con mucho respeto. Hay que tener cuidado con hacer evaluaciones de las investigaciones penales que están sujetas a ciertos estándares legales. Pero que como coincide si con la fueran- salida del fiscal Palma, No, está bien. vinculado al caso Audio y que era el investigador Sí. del caso Convenio Arista Procultura. En un contexto donde las explicaciones están asociadas a la investigación y donde probablemente las dimensiones públicas tienen otras características, ¿no? Entonces, yo diría que además en el caso del fiscal Palma hay un mecanismo de investigación que está en su contra, en fin. Yo diría que en el caso Convenio, al igual que en otros, que son más bien macro, lo que yo veo son más bien estructuras miradas en su globalidad de persecución por parte del Ministerio Público. Entonces, hacer una evaluación en singular, yo no estoy en condiciones de hacer esa evaluación, solo aprecio que el Ministerio Público tiene una estrategia más global. Vamos a lo que pasó ayer. Nos quedan 2 temas antes de terminar. Estamos con el ministro Luis Cordero con el rechazo de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, 6º ministro acusado constitucionalmente. Y la pregunta es si es que esta herramienta va a seguir siendo, digamos, utilizada de manera arrojadiza por los distintos bandos políticos como lo utilizó el actual oficialismo en el gobierno anterior. Yo me quedo con las palabras del diputado Undurraga ayer, cuando se refiere al revanchismo de las acusaciones constitucionales. Y yo creo que hay que tener cuidado porque las acusaciones constitucionales es una facultad legítima, por cierto, nadie la discute, de la Cámara de Diputados. Pero Chile tiene una historia, en su historia constitucional, lo que pasó en el siglo XX, o sea, bajo la Constitución del 25, de los efectos de desgaste que producen las acusaciones constitucionales. Porque las acusaciones constitucionales son una facultad legítima, la pregunta es si su uso intensivo no termina por trivializarlas y desgasta el sistema institucional en una disputa que en ocasiones puede terminar siendo ficticia cuando los debates públicos que pueden estar alojados o asociados a esa acusación constitucional tienen otros mecanismos de escrutinio más eficaces. ¿Y esa pregunta usted cómo se la responde? ¿Como un sí? Yo creo que estamos en un momento... A ver, las prácticas del pasado, y en esto yo creo que la propia declaración del presidente de la República ha sido muy clara en este punto. El presidente Boric ha dicho, él ha sido autocrítico del uso de las acusaciones constitucionales en el pasado, particularmente en su rol como diputado. Y eso lo ha dicho explícitamente el presidente. Pero usted, ¿qué piensa? Mi opinión es que el uso intensivo de las acusaciones constitucionales, el efecto que produce es que trivializan el instrumento, desgastan el sistema institucional y no contribuye a focalizar los efectos en los mecanismos de rendición de cuentas adecuados. Entonces, ¿qué es lo que produce en el fondo? Porque alguien podrá decir, mire, no, es una acusación, hay defensa. Otra más. Esto es como un teatro, ¿no? Ya, si eso fuera teatralidad, el teatro requiere de preparación, requiere de tiempo y por lo tanto usted está utilizando tiempo que es escaso para un propósito que finalmente solo termina por desgastar el sistema institucional. Y yo vuelvo a insistir en una cosa. Mire, yo creo que estamos en un momento de discusión pública muy encrispada, pero yo sigo creyendo que en los pasillos del Congreso sigue existiendo cordialidad y civilidad institucional. O sea, no hay personas que se insulten en los... No, sigue existiendo cordialidad en personas que piensan muy distinto. Eso es solo en las redes sociales. Entonces, y en ¿qué es la lo que televisión, que nos deja a los ciudadanos como loro en el alambre, pero para adentro llevan regio. Es que lo que pasa es que yo creo que yo sigo le doy mucho valor a esa cordialidad institucional. En momentos críticos, por supuesto. Esa cordialidad cívica es la que permite destrabar situaciones complejas. Claro. Ha pasado. Salva el sistema. Pasó después del retorno a la democracia, donde hubo un consenso de generar una suerte de detención hasta que se entronizara la democracia de nuevo, y eso fue absolutamente masivo. Lo que pasa es que en los temas de seguridad, cuando usted utiliza intensamente el sistema político, en ese tipo de dimensión, saca el foco del tema principal, porque el tema de seguridad de hoy es una consecuencia acumulada del pasado y que se va a seguir proyectando hacia el futuro, porque son tendencias que usted tiene que controlar. Por lo tanto, esta administración ha tenido que hacerse cargo de problemas que vienen del pasado. No estoy culpando a la administración anterior, estoy hablando simplemente
del proceso, y las medidas que se apliquen en esta administración tienen efectos hacia el futuro. Ministro. Y esto es muy distinto a orden público, investigaciones penales, sistema penitenciario. El tema de seguridad pública es un tema que cuando usted establece políticas divisionistas, aunque sean rentables electoralmente, la política divisionista termina por beneficiar a las organizaciones criminales. Ministro Cordero, ahora sí que lo último, a propósito de una información que aparece en el Mercurio y a propósito de Contraloría también, el senador independiente Karim Bianchi le ha solicitado a la Contraloría pronunciarse sobre una sociedad, una editorial que es de su propiedad, que se llama DER Ediciones, en conjunto con la Academia Judicial, que obtuvo una licitación por publicaciones jurídicas, aquí dice por 13.000 millones de pesos, me interesa que lo aclare, y eventualmente una posición como preferente en la que usted estaría como ministro de Estado, y lo que va a pasar también a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de compras públicas el 12 de diciembre, que en rigor lo obligaría a usted a salir de esa sociedad. A ver, dos cosas. La primera, este es un tema que salió hace algunos días. La segunda, está mi declaración de patrimonio e intereses. La sociedad. No participo ni en la gestión. Es un proyecto en el cual yo participo hace algunos años. ¿Y es socio mayoritario? Para edición jurídica de libros especializados. ¿Y es mayoritaria su participación? 50%. Ya. Y si es una licitación, entiendo, es una licitación según, después me informé, porque yo no participo en la gestión de 12 millones y fracción. Si fueran 13.000 millones, no sería ministro, estaría dedicado a otras cosas. O sea, 12 millones de pesos, no 13.000 millones de pesos. A mí me parece que la información que entrega el Mercurio hoy día es errada en el guarismo. En el guarismo. Por cierto, yo he tomado precauciones en torno a que no participo ahí. Está en mi declaración de patrimonio e intereses. ¿Y tendría que dejarla a y es partir de la algo nueva que ley? el senador Karim que ha hecho una presentación en Contraloría. Yo informaré cuando la Contraloría me pida informe. Y respecto a ese asunto, es un tema que corresponderá hacer la evaluación oportunamente, en el fondo. ¿No? Yo no gestiono ni participo en la administración, mi foco está en otra cosa. Entonces, a mí me parece que lo más preocupante de eso es el guarismo, que es completamente incorrecto. Ya, hecha esa aclaración, pero eventualmente usted tendría que dejar esta sociedad cuando entre en vigencia la ley 21.634, que incorpora al Poder Judicial a la normativa de compras públicas y establece inhabilidades respecto a las beneficiarias finales. Sí, hay reglas ahí, pero yo no me he detenido en ese punto, y si lo tuviera que hacer, lo voy a hacer. O sea, no es un tema para mí. En esto yo he estado con mucha transparencia con mi declaración de patrimonio e intereses y con plena prescindencia de lo que formule esa editorial. Y en cualquier caso, sí me parece que el error del guarismo en este caso es complicado. Es muy relevante para hacer la diferencia. Muchas gracias, ministro Cordero, por la conversación.